Muy buenos días a todas las personas que nos estáis siguiendo hoy por streaming para este acto que retransmitimos desde la Escuela de Organización Industrial en la presentación del informe de valoración del impacto económico y social de los préstamos participativos de ENISA. Quiero saludar expresamente a José Bayón, CEO de ENISA, y por supuesto a José Martí Pellón, el autor de este informe, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, experto en capital riesgo, quien luego nos va a desgranar todos los detalles, ¿no?, de ese noveno informe, que ya es el noveno, para el cual, bueno, pues has tenido que analizar cerca de 4.000 empresas, ¿no?, desde los años 2005, 2017, luego nos contarás los resultados, pero la verdad es que, bueno, para nosotros medir los impactos de todas las cosas que hacemos como sector público es importante, porque necesitamos ver, bueno, cómo de bueno, ¿no?, es la gestión que hacemos y sobre todo en este caso que lo que queremos hacer es apoyar al ecosistema emprendedor. Para eso está hoy aquí ENISA, bueno, pues la Empresa Nacional de Innovación, prima hermana de la Escuela de Organización Industrial, porque ambas pertenecemos a la Secretaría General de Industria y de la PYME, y bueno, pues ambos tenemos el objetivo de apoyar, ¿no?, a ese ecosistema emprendedor, nosotros desde el punto de vista de la formación, a través de nuestros espacios coworking que hacemos por toda España. Sobre todo nosotros lo que hacemos es apoyar a emprendedores con proyectos en fase temprana de no más de 6 meses, y luego está la segunda parte, que es pues la ansiada financiación, ¿no?, y ahí entra ENISA, que bueno, luego os contará un poco los programas que tiene también de financiación y demás. También en esta jornada tendremos ocasión, por supuesto, de escuchar a las empresas, ¿no?, las empresas que han recibido esos préstamos, que nos pueden contar un poco pues la oportunidad que fue, cómo surgió y de qué les ha servido, ¿no? Tenemos 2 empresas en una mesa redonda, AptaTarget, Sinrobix, después los vais a conocer. Así que bueno, yo daros las gracias sobre todo por estar aquí hoy, dar las gracias de nuevo a ENISA, a José Martí, y sobre todo que disfrutéis de la jornada. Así que nada, muchísimas gracias y a por ello. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas las que estáis viéndonos en esta Escuela de Organización Industrial. Como consejero delegado de ENISA es un placer estar aquí, siempre lo decía la directora, Nieves es nuestra casa hermana, ¿no?, dentro de la Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Tenemos la 9ª edición del informe de impacto de nuestros préstamos que nos presenta el profesor José Martí Pellón, que es un placer siempre acompañar, estar con él. Lo iniciaba un poco antes Nieves, son 4.000 préstamos prácticamente, 3.917, si no me equivoco, algo así, cerca de 4.000 préstamos entre 2005 y 2017 los que habéis analizado con otro grupo de control de empresas no financiadas, comparando, en fin, sacando datos que son fundamentales para nosotros, para orientarnos, para saber en qué dirección va nuestro préstamo participativo, la utilidad de nuestros préstamos participativos. Son ya 7.800 préstamos los que ha ofrecido ENISA, cerca de 1.200 millones de euros y cerca de 6.800 empresas. Por lo tanto, pues es un volumen muy grande y seguimos avanzando y tenemos que tener esa brújula de los datos que nos diga si vamos por buen camino y hacia dónde estamos progresando con este préstamo participativo. El préstamo participativo de ENISA habitualmente está dotado por unos cerca de 100 millones de euros de nuestro Ministerio de Tutela, el Ministerio de Industria. Este año, además, tenemos 2 líneas nuevas específicas de otros 2 ministerios que seguro que en próximas ediciones, José, tendrás ocasión de estudiar. Todavía no, pero llegará, que son la línea Agroimpulso, dotada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para impulsar el emprendimiento tecnológico en el sector agro, y también la línea de emprendedoras digitales, un reto fundamental para todo nuestro país, un reto fundamental en este caso para el Ministerio de Economía, para la Secretaría de Estado de Digitalización, que nos dota con 51 millones de euros adicionales los próximos 3 años. En total, 125 millones de euros disponibles para emprendedores y emprendedoras, como son María Eugenia y José Carlos, que los tendremos después, AptaTarget, Sinrobix, y que son lo mejor y que podemos ofrecer, ¿no?, el ejemplo de para qué sirven
nuestros préstamos. Estamos como pequeña reflexión en un momento de incertidumbre, ¿no? Lo comentaba antes con el profesor, donde bueno, nos planteamos hacia dónde va, cómo está el emprendimiento. En cualquier caso, sí que es verdad que nosotros seguimos recibiendo solicitudes. El emprendimiento ha superado la COVID bastante bien, se ha reubicado en sectores que sí que tienen recorrido. Actualmente la situación económica, aunque sea incierta, pues sí que nos va a llevar a mayores inversiones en industria, en energía, en fin, en materias primas en toda Europa, y alrededor de todas esas inversiones tiene que haber emprendimiento. En este caso posiblemente haya emprendimiento dentro de lo que se llama innovación abierta, corporaciones, etcétera. En fin, cambiaremos, pero creo que el mensaje importante es decir que el emprendimiento es un actor más ya de nuestro modelo económico. Tenemos que ubicarlo, tenemos que ver cuál es su sitio y tenemos que seguir midiéndolo y haciéndolo con estudios pues, académicos y de la gran calidad que tiene el estudio que nos hace José Martí Pellón, como digo, ya en su 9ª edición. Es fundamental para ver el impacto de nuestros préstamos en las métricas de las empresas, pero también en ciertas métricas de la sociedad, algo que hemos incorporado estos últimos años, como son los impuestos, las afiliaciones a la seguridad social, etcétera. En fin, un retorno de un instrumento público que es de todos, que es de todas los que nos estáis viendo y que por tanto pues es un placer presentaros en la medida en que da resultados para toda la sociedad. Gracias, José, como siempre, por tu fantástico trabajo, el tuyo, el de tu equipo, el de la Universidad Complutense, y encantados de seguir avanzando con vosotros. Gracias a vosotros por la confianza que habéis depositado en nosotros, porque sin esa confianza tampoco tendríamos capacidad de analizar nada, ¿no? Es confianza para aportarnos la información que necesitamos y para apoyarnos en todo el proceso de análisis que ha sido fundamental para llegar a este punto. Se echan falta siempre históricamente que los programas públicos de apoyo a lo que sea han adolecido luego una falta de análisis para ver si eso fue efectivo o el dinero no se utilizó en las condiciones o en los destinos adecuados. Y en este caso puedo decir que globalmente el resultado es muy bueno e individualmente hay unos ejemplos muy importantes para seguir, ya que si no tenemos empresas que sean capaces de explotar, no tenemos futuro como país industrialmente ni económicamente, y necesitamos que haya una base, un tejido emprendedor abajo suficientemente potente para que de ahí nazcan las empresas del futuro que nos den la capacidad de seguir creciendo y alimentando una sociedad de bienestar que hemos alcanzado suficientemente. Muy bien. Pues muchas gracias, José, de nuevo, y presentarnos el informe. Muy bien, pues encantado. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a presentar este informe. Como ha dicho José anteriormente, estamos en el 9º informe, la 9ª edición ya. Ese es un trabajo ya de bastantes años, de modo que tenemos un recorrido y tenemos una base analizada muy importante que cada año vamos a intentar incrementar en la medida de nuestras posibilidades, aunque ya el número de empresas que seguimos es increíblemente grande, ¿no? Pero precisamente el conseguir esa profundidad nos permite tener más seguridad en lo que decimos y más seguridad en los resultados que alcanzamos. En primer lugar, el punto de partida de todo esto es que España es un país de pymes, y no solo es un país de pymes, sino que estructuralmente, sino que sin esas pymes no podemos aspirar a tener futuro. Pero cualquier pyme que quiera tener futuro necesita financiación, y esa financiación nunca va a venir del sistema financiero tradicional, porque si es en el caso de la deuda, se carecen las condiciones estas empresas para acceder a préstamos a largo plazo en el sistema financiero tradicional, y en el caso del capital carecemos de mercados en donde puedan colocar títulos de una forma eficiente, rápida, ágil, para poder conseguir esa financiación, sin la cual es imposible no solo crecer, sino incluso nacer. Por eso el capital riesgo ha supuesto una alternativa desde el punto de vista del sector privado, pero el capital riesgo, del cual soy firme defensor y he estudiado desde sus inicios en España,
es una capital que es accesible para un pequeño porcentaje de empresas, no para todas las empresas. Y por ello hace falta algo más. Y ese apoyo público normalmente viene en forma de subvenciones. ¿Pero qué tienen las subvenciones? Que las subvenciones se conceden por unos baremos, unos parámetros que no necesariamente asignan los recursos de forma eficiente. Además, no hay recuperación y, como he dicho antes, casi nunca hay análisis de lo que se ha hecho con esas subvenciones. También se han utilizado, se utilizan activamente y creo que son muy útiles como complemento a las garantías de préstamos que permiten a las pymes acceder a endeudamiento a largo plazo en el sistema financiero tradicional, aunque no es suficiente. Y también ha habido y hay capital riesgo público, pero ese capital riesgo público, pues el ámbito que ha tenido de actuación ha sido muy reducido, a veces limitado a zonas geográficas, a veces limitado a sectores y en general con muchas limitaciones financieras y de gestión que han marcado una impronta muy diferente en lo que se espera del capital riesgo público en el futuro, ya que ahora mismo se va por una vía distinta, que es por la de apoyar a través de fondos públicos, como Invierte o como Fondico Global, a gestores privados para que desarrollen la actividad de capital riesgo en un país que necesita esa actividad y que lamentablemente no cuenta con todas las condiciones para que ese mercado funcione de una forma suficientemente ágil. En todo esto que tenemos un instrumento híbrido que es el préstamo participativo y este préstamo participativo está a medio camino entre deuda y recursos propios y tiene ventajas de ambos sin tener inconvenientes de los dos. En concreto, las características fundamentales del préstamo participativo es que tiene dos componentes, el pago que hace el emprendedor, un componente más, no digo fijo porque es un tipo variable, pero está fijado de antemano, y luego un componente adicional que es una participación en beneficios en caso de que los tenga, de forma que es un coste barato para el emprendedor en los años iniciales y contribuye a la sociedad en los años en los que las cosas le van bien, porque gracias a ese préstamo participativo su empresa ha podido crecer. Y en segundo lugar, es cuasi capital, es decir, no es capital, lo que no requiere una evaluación previa de su empresa que provoque una dilución del emprendedor en etapa temprana, que no es recomendable que sea muy fuerte. Así que al ser cuasi capital, computa como capital para una serie de cosas, pero no implica una valoración de la empresa que implica la dilución del emprendedor. Y también para NISA tiene algo bueno, y es que exige un compromiso por parte del emprendedor, ya que el emprendedor tiene que aportar una cierta cantidad de dinero suya o de otros que manifiesten o que reflejen una apuesta por su proyecto, y eso marca, en cierta medida, una mayor condición para conseguir éxito, una mayor posibilidad de conseguir éxito en el futuro en su desarrollo. De forma que este sistema se asigna no como subvenciones, que es por un baremo que cumplas hasta que se acabe el dinero, sino se asigna de forma competitiva, se asigna con un compromiso del emprendedor y hay una expectativa de recuperación porque ahí es un préstamo, entonces tiene un plazo y se recuperará en la medida en que el vencimiento vaya llegando. Y luego, por otro lado, frente al capital riesgo, tiene una capacidad de extensión mucho más grande en la sociedad, porque, y ya está visto, se ha comentado que ya están cerca de los 7.000 empresas las que se han beneficiado de este instrumento. Y, ¿por qué? Porque aunque hay un análisis previo que sí que tiene un coste, no hay una gestión posterior que sí que tendría el capital riesgo público, que requeriría un seguimiento a las empresas, un apoyo individualizado a las empresas, que requeriría un equipo humano inasumible para ningún gestor. Pero porque es una cartera tan amplísima que no se podría jamás darle un apoyo con valor añadido para todas esas empresas. Pero ya el hecho de que se haya seleccionado bien, el hecho de que haya un compromiso en paralelo, el hecho de que el instrumento sea adecuado, consigue su efecto, y es que muchas empresas se beneficien de este instrumento, empresas que no todas ellas hubieran conseguido capital riesgo, al menos en estado inicial. Otra cosa es que en un estadio más avanzado sí que puedan conseguirlo, y con ello vemos que tenemos un elevado impacto económico y social, y vemos que el coste para el sector público es un coste bastante limitado, por hablar de coste, porque luego veremos que gran parte de los préstamos se han recuperado, y aparte de lo que se ha recuperado, la generación de actividad económica ha permitido una generación indirecta de recaudación en el IRPF, en sociedades, en el IVA y también otros impuestos, pero
con centrarnos en esos tres ya tenemos una imagen bastante relevante de todo lo que se puede conseguir con ello. Por lo tanto, el objetivo del informe es, como siempre, analizar cuál es el efecto sobre la sociedad de estos préstamos y también un objetivo secundario del estudio sería estimar qué recaudación se ha conseguido indirectamente gracias a este aumento de actividad. El periodo analizado va aumentándose cada año, ya tenemos préstamos desde el año 2005 hasta 2017 y seguimos los programas tradicionales de NISA como son EBT, PYME o los recursos propios de NISA, pero aparte tenemos el iniciado en 2010 de jóvenes emprendedores y más tarde el iniciado con el programa Agenda Digital. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Analizar un horizonte a 3 años desde la recepción del préstamo y después seguir todas las empresas hasta 2019 para ver la persistencia de este efecto en el tiempo. Y para eso analizamos tanto crecimientos globales absolutos, en donde tenemos en cuenta todo lo que suman todas las empresas analizadas, las que han sobrevivido y las que no, y luego comparamos o analizamos individualmente si esos crecimientos por empresa son significativamente válidos para cada empresa, a pesar de que, lógicamente, en una actividad de tanto riesgo van a desaparecer un cierto porcentaje de empresas. Y desde hace ya varios años completamos esta información, porque está claro que una empresa que recibe dinero, pues se espera que pudiera tener una evolución bastante positiva. No va a ser así siempre, pero eso se espera. Pero queremos ver la eficacia de este instrumento comparando ese crecimiento con el de empresas similares en el momento de recibir el préstamo, qué pasa con ellas comparativamente a los 3 años y qué pasa con ellas si avanzamos hasta 2019. El universo de préstamos total de la muestra analizada 2005 a 2017 abarca 5.317 préstamos en un total de 4.773 empresas y el importe invertido son 762 millones. De este total hemos conseguido información relevante de 3.917 empresas, que es el 82% de la muestra, que recibieron un total de 758 millones. De este colectivo de empresas, de 3.917 empresas, las 3/4 partes son empresas de reciente creación que ya acumulan más de la mitad del dinero que se presta. Esto ha ido evolucionando con el tiempo, sobre todo cuando arrancó el programa en 2010 de jóvenes emprendedores. A partir de ahí, el foco fue más hacia empresas más pequeñas y más jóvenes y ya ahora mismo no solamente es en número, que es lógico, sino también en volumen, el peso es más importante en este conjunto de empresas. En cuanto a sectores, aunque hablemos de préstamo participativo y hablemos de empresas innovadoras, no se invierte solo en alta tecnología. De hecho, sectores vinculados con la tecnología reciben un poco más de la 1/4 parte del total. Y el sector que más peso tiene, con 38%, es el sector servicios. Y bueno, pues en cuanto a qué peso tienen los distintos programas en el conjunto de préstamos analizados, los programas más antiguos serían PYME y EBT, pero el número de empresas va creciendo en el colectivo de jóvenes emprendedores, de forma que alcanza ya el segundo puesto, cerca ya del programa PYME, que alcanza 1.791 empresas dentro del colectivo analizado. En cuanto a la metodología que seguimos, es, como digo, ver el crecimiento global en términos absolutos hasta el tercer año, hasta 2018-19, y luego hacer un análisis de diferencias en medias para ver en qué medida se ha crecido desde antes hasta el año 3 o desde antes hasta el año 2019, y esto lo repetimos después para el grupo de control. Y de la perspectiva del segundo objetivo, que es estimación del impacto sobre la recaudación fiscal, en el IRPF lo que analizamos es el crecimiento del empleo y el crecimiento en los gastos de personal en las empresas analizadas por encima de lo que tenían antes de la entrada de NISA y por encima de lo que han crecido las empresas del grupo de control. Y sobre esa base, aplicando las tarifas de cada año, hacemos una estimación de la recaudación fiscal añadida por el IRPF y también aplicando a esos incrementos de gastos de personal, tarifas de seguridad social, estimamos la recaudación por seguridad social. Finalmente, para el IVA lo que hacemos es estimar el crecimiento en facturación para ver cuánto crece el IVA repercutido en las empresas apoyadas frente a las no apoyadas por ENISA, el grupo de control. En cuanto a los resultados globales, en estas 3.917 empresas, el total del empleo creado neto, y considerando aquí los fallidos también,
considerando las empresas que han desaparecido y que restan, el total es 29.910 empleos netos creados hasta 2019, lo que supone pues un valor impresionante, pero muy por encima también lo que muestra la persistencia del efecto, es decir, que a estas empresas les pega la patada para adelante y con esta patada consigues que sigan después creciendo después de los primeros años de entrada o de recepción del préstamo NISA. De forma que hasta el tercer año habíamos computado 13.301 empleos creados nuevos y de ahí se pasa hasta 2019 siguiendo toda la trayectoria de todas las empresas que han sobrevivido y restando las que han fallado, 29.910 empleos netos. Pero es una perspectiva global. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que a lo mejor una o dos empresas explosivas enmascaren que el conjunto ha ido mal. Por eso hay que añadir un análisis de diferencias en medias, de crecimientos medios por empresa, y esos crecimientos medios por empresa muestran una evolución estadísticamente significativa y altamente significativa para todas las variables analizadas, tanto en empleo como en ventas, como en margen bruto, como en activos totales o activos inmateriales, y en el caso del empleo, hasta el tercer año, el crecimiento es significativamente superior en 3,4 empleados y eso se amplía a más de 7 en el caso de seguir hasta el año 2019 este análisis. Eso cuando analizamos solamente las empresas NISA de forma aislada. Cuando metemos al grupo de control en medio, es decir, en qué medida han crecido más para los mismos periodos de tiempo que sus comparables, vemos que en empleos el crecimiento es significativo en todas las variables, que el crecimiento es significativo en todas las variables, que en empleos 4,2 empleos más que las comparables y en el año 2019 7,1 empleos más que los comparables. O sea que vemos que sistemáticamente sí que hay un crecimiento muy superior en el tiempo y muy superior frente a empresas que no han recibido capital riesgo. Eso es algo que debemos destacar. Esta información luego se desglosa por programas y hay por programas y por sectores y por comunidades autónomas, entonces hay diferentes perspectivas que permiten extraer una información mucho más detallada, pero el conjunto, que es lo que importa, es altamente positivo y para todas las variables y para las dos perspectivas a 3 años, que es corto plazo, y hasta 2019, que es muy largo plazo para algunas empresas, porque algunas empresas fueron apoyadas en el año 2005-2006. Además de todo esto, de esas 3.917 pretendemos analizar aquellas empresas que hasta ahora han demostrado ya unos números que nos permitirían calificarlas como éxito. Para nosotros, para calificarla como éxito, una empresa tiene que haber crecido no tener una facturación sino haber crecido en más de 10 millones de facturación o en más de 100 empleados. Y 193 empresas de nuestra muestra cumplían este requisito, y esas 193 solitas ya crearon 29.610 empleos. Aparte de eso, también identificamos empresas que han recibido el préstamo más recientemente y lo han recibido en épocas muy, muy recientes, y de esas, cuando vemos que tiene un crecimiento rápido en ventas, en concreto que en 3 años aumenten en más de 25 trabajadores o más de 3 millones de euros y además estén en beneficios los 2 últimos años, entonces las identificamos como empresas prometedoras, que luego pueden explotar y pasar a la siguiente categoría o no, pero tenemos otras 71 empresas más que recibieron el préstamo recientemente y que han evolucionado muy bien. En el lado negativo, esto lo comenté antes, de esas 3.917 empresas que son el suelo del ecosistema, en ese suelo, ese ecosistema, necesariamente van a morir parte, porque esto es un proceso vegetativo como en la naturaleza, y no todas las empresas van a triunfar. Muy pocas van a sobrevivir, muy pocas van a triunfar absolutamente, y no todas van a sobrevivir. En capital riesgo lo normal es que el 50-60% de las empresas en las que invierte un fondo acaben muriendo. Aquí, de momento, estamos en el 43,3% y hay que decir que hay un efecto COVID ya, porque este porcentaje en el interior informe era el 39%. Este porcentaje puede seguir creciendo por la situación económica o naturalmente puede seguir creciendo. Y estamos todavía en los valores, por debajo de los valores habituales en capital riesgo. Lo importante es que el conjunto del trabajo, la aportación que se hace al ecosistema emprendedor es fundamental, y prueba de ello es que tenemos grandes empresas de éxito que pueden ser los exportadores del mañana y los que aporten el empleo en el mañana. En cuanto a coste, como comenté antes, estos son préstamos y como tales préstamos
unos se devolverán y otros no. Si la empresa resulta fallida, puede que haya resultado fallida después, que es el caso a veces de haber pagado el préstamo, o puede que no. En este caso, nosotros ya hemos contabilizado que el 55,4% del dinero aportado en este conjunto de préstamos se había reembolsado, y ahí no estamos contando ingresos ni por intereses, ni por la participación en beneficios, ni por las comisiones de amortización anticipada, que son ingresos que suman también dentro del propio programa. Como consecuencia de todo ello, estimamos que para cada empleo creado hasta 2019 se ha tenido que comprometer, que no digo gastar, 25.000 euros por empleo. Pero después de descontar los ingresos que se han tenido los propios préstamos, el compromiso se reduce hasta solo 11.000 euros por empleo. Yo creo que eso supera cualquier programa de subvenciones que se nos pueda ocurrir o pasar por la cabeza. Y a todo eso hay que añadir que toda la actividad que se ha generado ha permitido que la recaudación fiscal aumente significativamente. Esta es la estimación que hemos hecho para los tres conceptos IRPF, Seguridad Social o IVA, y para cada uno de los años. Y esto se ha hecho viendo hasta cada uno de esos años las empresas que habían recibido préstamo hasta ese año, en cuánto habían aumentado sus gastos de personal y su plantilla, y en cuánto habían aumentado sus ventas en relación con el grupo de control. Esto es diferencialmente con el grupo de control. Y vemos que estas cifras sumadas, e incluso solamente la de Seguridad Social, ya supondría casi el importe de los préstamos que estamos analizando. No digamos ya que si sumamos la del IVA o si sumamos la correspondiente al IRPF. Por todo ello, el préstamo participativo es un instrumento híbrido altamente eficiente para apoyar empresas en estos estados de desarrollo. Lo ha demostrado en España y lo ha demostrado sistemáticamente, y de hecho en otros países empieza a utilizarse a la vista de los éxitos que genera. Es un instrumento, además, que es más amplio en cuanto a la extensión o la aplicación al sistema emprendedor que el capital riesgo, y no compite con el capital riesgo, sino que es complementario del capital riesgo. Y en cuanto a la perspectiva de la administración pública, el compromiso de fondos es muy modesto en relación con el impacto alcanzado, y si tenemos en cuenta la recaudación por actividad económica generada, los retornos superan con creces y en varias veces a las aportaciones realizadas. Y luego también hay que decir que esto es exitoso, y no es una iniciativa que simplemente haya que emularla, sino esto es exitoso porque NISA lleva muchos años detrás de esto, ha generado un conocimiento, ha creado un equipo que tiene capacidad para analizar un gran número de préstamos en una amplia variedad de sectores, y eso facilita el que tengan un criterio, y la información de estos informes les ayuda también, tengan un criterio a la hora de decir a qué empresas se apoya y a qué empresas no se apoya, siempre con la idea de conseguir el mayor impacto de esta actuación. Y yo creo que estos son en líneas generales lo más básico y resumido del informe que se puede consultar en la web de NISA, y que, bueno, pues para cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Otra vez seguimos en esta jornada de presentación del informe de impacto de los préstamos de NISA que realiza el profesor José Martí Pellón, y lo hacemos de la mejor manera posible, que es con ejemplos reales, ¿no?, de estos préstamos, con María Eugenia y con José Carlos. María Eugenia Zaragoza es licenciada en Derecho, máster en Biotecnología Empresarial, experta en licencias, derechos de propiedad intelectual y cofundadora de Aptatarges. Aptatarges se fundó en 2014 y desarrolla Aptul. Es un inmunomodulador que presenta un enfoque novedoso para tratar los accidentes cardiovasculares. Aptatarges, tuvo un préstamo en NISA en el año 2021, el año pasado, de 500.000 euros, y es uno de nuestros ejemplos, ¿no?, vivos ejemplos de emprendimiento, además muy tecnológico. También es el caso de José Carlos Pulido, que es el CEO de Inrobix. Inrobix es una empresa que ha desarrollado un dispositivo robótico con el que ofrece un servicio innovador de rehabilitación motora y cognitiva, parte de la Universidad Carlos III de Madrid, para llegar al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde se ha llevado a cabo ya
un primer ensayo clínico. También es un préstamo ENISA del año pasado, en este caso en la línea de jóvenes, por importe de 65.000 euros. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, José Carlos, por estar aquí. Por supuesto, profesor Martí Pellón, por seguir y acompañarnos. Creo que siempre coincidimos que lo mejor de las presentaciones al final es ver los ejemplos, ¿no? Y ver cómo ellos son el resultado real de todo lo que contamos y analizamos. Bueno, vosotros, José Carlos y María Eugenia, sois un ejemplo, y siempre lo decimos, ¿no? Nosotros llegamos en la financiación, en el emprendimiento, pero la base de todo esto y antes de todo esto siempre está la educación, la ciencia, realmente la investigación, ¿no? ¿Cómo veis, cómo estáis viendo en este momento estos dos campos, ¿no? La ciencia, el emprendimiento? ¿En qué momento creéis que estamos? ¿Cómo lo veis? Cualquiera de los dos. Venga. ¿Empiezo yo? María Eugenia. Bueno, pues antes de nada agradecer a ENISA, ¿no? Tener la ocasión de contaros un poco nuestra historia y nuestra visión de la ciencia, del emprendimiento y de la financiación por parte de ENISA. Bueno, en cuanto a cómo lo vemos, bueno, pues viendo un poco la perspectiva de los últimos años en España, bueno, no nos podemos todavía alcanzar, no alcanzamos un poco la situación que hay en Estados Unidos o en Europa, pero creo que en los últimos años sí que estamos viendo que teniendo una ciencia de tanta calidad como hay en el país, poco a poco cada vez va habiendo más emprendimiento, más empresas que van teniendo éxitos, con lo cual al final vamos un poco apoyando, ¿no? que efectivamente la ciencia y el emprendimiento puedan estar unidos con apoyos de las administraciones públicas, del capital privado, del capital riesgo. Y entonces, bueno, a nosotros la verdad que nos gustaría ser uno de esos éxitos, ¿no? para poder dar un ejemplo y que haya más empresas como la nuestra, que nace una vocación tanto pública como privada y que bueno, pues que hemos recibido un apoyo, ¿no? financiero tanto de entes privados como públicos, como en este caso puede ser ENISA. Muy bien. José Carlos. Bueno, igualmente me sumo a María Eugenia el agradecimiento por estar hoy aquí y tener la oportunidad de contar lo que hacemos en Inrobix. Y el impacto que ha tenido estos préstamos, que para nosotros ha sido grandísimo, ¿no? Respecto al tema de la ciencia, nosotros además lo hemos vivido en primera persona. Somos un spin-off, con lo cual es una investigación que surge de una universidad que finalmente se transfiere a lo que es un spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid, se transfiere a lo que es la empresa. Bueno, el panorama actualmente, como bien decía María Eugenia, no es exactamente lo mismo que se vive en Estados Unidos, pero es verdad que cada vez las universidades se las ve más a favor, ¿no? Y muchísimo mejor preparadas para poder ejecutar estas transferencias, ¿no? Y que las investigaciones al final que se llevan a cabo en los proyectos de plan nacional y demás investigaciones no se queden en un cajón, que es la mayor, digamos, pena que tenemos en muchos casos, que hay mucho talento, hay muchos proyectos altamente interesantes, pero muchas veces nos falta ese pequeño salto de transferir, ¿no? y esa pequeña, digamos, cultura, ¿no? de emprendimiento que probablemente nos pueda faltar desde nuestras primeras fases desde la universidad, ¿no? Muy bien, sois un ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo combinar ciencia y emprendimiento. Pero es verdad y es cierto que cada vez hay más, afortunadamente, ¿no? Hablando también con nuestra compañera secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, uno de los principales retos que tenemos es efectivamente esa transferencia, porque como indicáis vosotros, el nivel científico de España es más alto que el nivel de transferencia. Eso también tiene mucho que ver con nuestra propia base económica, ¿no? Hay tanto capital como puede haber en otros países, ¿no? Donde se ha desarrollado más industria y más capital dispuesto a invertir en esto. Es uno de los esfuerzos que desde las administraciones públicas, en este caso desde el Gobierno, se está haciendo. Se ha incrementado un 54% el presupuesto en I+D. Ahora hay que conseguir transferirlo, ¿no? Y en esa línea estamos nosotros también con nuestro préstamo, y en esa línea pues os voy a preguntar también en qué punto os ha resultado útil nuestro préstamo, cómo es ese proceso, ¿no? Desde la investigación, desde que tenéis, bueno, pues la idea, el conocimiento, cuándo empezáis a ver que eso es una empresa y en qué punto necesitáis realmente nuestro préstamo, nuestra ayuda, o a lo mejor el de CDTI en otros casos, ¿no? También muy cercano, o cualquier otra administración pública.
Y luego os preguntaré también por las administraciones públicas y lo que tenemos que hacer además de eso. Pero contadnos cómo pasáis ese proceso, ¿no? Cómo pasáis de investigar a de repente decir, vaya, pues que voy a ser empresario o empresaria, ¿no? Y que quiero lanzar esto. Bueno, pues si os parece empiezo yo. Nosotros, o nuestra molécula Aptol, es el compendio, ¿no?, de una colaboración público-privada en la que luego posteriormente ha entrado Aptatargets a seguir desarrollando la molécula, con lo cual la transferencia la llevamos desde el origen de la molécula y de la empresa, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, a lo largo de todos estos años hemos recibido un apoyo muy importante por parte de las administraciones públicas, tanto en préstamos como en proyectos de colaboración público-privada, en subvenciones y luego, por supuesto, del capital privado, ¿no?, de los venture capital y de los fondos de inversión, ¿no? Con lo cual, en ese caso, tenemos un poco de todo y somos un ejemplo de cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Y la verdad es que nuestra experiencia hasta el momento, la verdad que ha sido muy buena, esperemos que lleguemos a un éxito. Y en el caso específico de NESA y del CETI, porque nosotros tenemos al CEDETI Invierte como inversor de la compañía y también tenemos varios proyectos CEDETIs, pues la verdad que en el caso de NISA específicamente nos ha venido muy bien, porque al final ha sido un pulmón financiero adicional que nos está ayudando a emprender lo que serían desarrollos, bueno, como os diría, complementarios, que nos ayudan un poco a saltar, ¿no?, la última fase en la que estamos ahora mismo para llegar a lo que sería la licencia con las posibles compañías a las que nosotros estaríamos interesados en licenciar nuestra compañía, con lo cual, gracias al préstamo que NISA nos ha dado, podemos llegar con más pulmón, con mejores condiciones. Las inversiones en este tipo de sectores biomédicos, como también pasa con José Carlos, son muy largas, tenemos que llegar a hitos de valor, son muy intensivas en capital, entonces vuestra ayuda para nosotros ha sido fundamental. Bueno, en nuestro caso, un poco a diferencia también de María Eugenia, en nuestro caso somos una empresa de reciente constitución, arrancamos en 2020, la investigación, fijaos que se inició en 2014, entonces siempre muy apoyados, ¿no?, por proyectos públicos, más centrados en la parte de investigación, para finalmente es una tecnología ultra disruptiva, ¿no?, con lo cual, pues bueno, había que validarlo en entornos clínicos y eso pues es intensivo, como comentaba, en capital, ¿no? En aquel momento en los proyectos se podían parar perfectamente en unos proyectos de investigación, en el momento que ya decidimos transferirlo a la empresa porque vimos que verdaderamente había una validación clínica, había una necesidad de mercado, fue en ese momento en el que obviamente 3 emprendedores, 3 fundadores, que somos nosotros, decidimos lanzarnos al vacío de emprender y obviamente para nuestra tranquilidad existían los préstamos en NISA de jóvenes emprendedores, que simplemente había que demostrar que verdaderamente teníamos un buen proyecto, que teníamos muchas ganas y que queríamos evolucionar, ¿no?, como empresa. Y gracias a ello, pues bueno, nos está ayudando a mantenernos en en estas etapas iniciales, lo que se suele llamar el Valle de la Muerte. Estamos sobreviviendo por suerte y no solamente estamos sobreviviendo, hemos crecido en equipo, hemos podido ampliar los desarrollos que estamos haciendo. Estamos impulsando cada vez más las ventas, con lo cual ahí tenemos bastante más músculo a la hora de poder salir a vender. Y bueno, y al mismo tiempo, algo muy importante, somos más atractivos para los inversores. Que esto es algo que es fundamental para nosotros. No es lo mismo iniciar e ir llamando a las puertas de los fondos que decir, no, tenemos ya un fondo, tenemos ya un préstamo en NISA que nos está avalando y ahora necesitamos más capital, ¿no? Y ya podemos hablar desde diferentes maneras, ¿no? Muy bien. Tenéis perfiles, veía un poco distintos, ¿no? María Eugenia, me tienes que explicar, a no ser que me lo hayan puesto mal, qué es esto de biotecnología empresarial. Ahora nos lo tienes que explicar a todos, pero tenéis perfiles distintos y cuando hablamos de ciencia, de emprendimiento, a mí siempre me llama la atención y me pregunto cómo se combina esto, ¿no? A alguien que investiga, ¿qué le gusta más, investigar o emprender? ¿Cómo lo mezcláis y cómo lo veis, ¿no? Bueno, pues nuestra parte... Contanos qué es la biotecnología empresarial. Como veis, yo soy licenciada en Derecho y bueno, pues hice una especialización en biotecnología muy focalizada hacia la empresa, ¿no? Con lo cual, al final, hemos estado hablando antes, ¿no?, que está muy en boga el tema de la biotecnología.
En nuestro caso, en relación a esto, nosotros la parte más científica es la conjunción, ¿no?, de una colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid con el doctor Ignacio Lazasoain y con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con el doctor Víctor Manuel González, y luego la parte privada, que en este caso somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aportamos lo que es la parte empresarial y ellos la parte científica, especialistas en su materia. Y entonces, bueno, fue una conjunción público-privada en la que como resultado hoy está AptaTargets, con un ensayo clínico, con una molécula que está en fase 2A, que esperemos que en un periodo corto de tiempo termine y podamos tener unos resultados lo suficientemente interesantes y buenos como para poder licenciar la molécula, y será un beneficio, bueno, pues para todo el tejido tanto empresarial como científico, ¿no? Seguro que sí, José Carlos. ¿Qué te gusta más, investigar o emprender? Qué complicado, ¿no? A ver, es verdad que, bueno, si alguien me dice hace 3 o 4 años, ¿no?, que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, no me lo podría creer, ¿no? Yo estaba tranquilamente en mi laboratorio ejecutando mis experimentos, ¿no? Llevando el robot a los diferentes centros, entonces investigando, haciendo papers, yendo a congresos, yendo a conferencias. Pero al final la inercia te lleva, y el compromiso social, porque al final es un proyecto muy bonito, es de impacto social, ¿no? Que estamos impactando la vida de gente con problemas, ¿no? Con problemas crónicos, con lo cual es lo que a nosotros nos generó esa necesidad de, oye, aquí tengo que crecer, tenemos que evolucionar, y este proyecto no se puede quedar solamente en un proyecto de investigación. ¿Qué es lo que me gusta más? Me gustaría seguir haciendo I+D, por supuesto, a mí me encanta hacer I+D. Muchas veces, al menos reservo un día a la semana que digo, hoy me toca hacer desarrollo, hoy me siento con mi equipo y nos ponemos a hacer desarrollo. Pero al final, pues bueno, por necesidades y por diversos motivos, pues también tengo que liderar nuestra parte también de negocio, y estoy encantado con ello. Al final es totalmente necesario para lo que es la vida de la empresa. Bien, pues yo también creo, como vosotros, que la clave efectivamente es combinarlo, ¿no? O sea, no, y menos en este momento actual podemos tener compartimentos estancos, ¿no? Al final, investigar, emprender, público, privado, hay muchas cuestiones que quizás, cuando hablabais antes comparando España con otros países, nos ha faltado combinar, ¿no? Todos estos inputs que otros modelos económicos de todo el mundo realmente van juntando y van combinando, y no significa que una cosa sea contraria a la otra, ¿no?, sino complementaria y distinta. ¿Qué nos pedís en ese recorrido, un poco diría, a los agentes públicos, ¿no?, a las administraciones públicas? María Eugenia. Pues yo la verdad que, bueno, agradeceros, ¿no?, porque hacéis mucho. O sea, realmente nosotros somos el claro ejemplo de que sin vosotros no hubiera sido posible. Entonces, bueno, ¿qué más podemos pedir? La carta a los Reyes Magos, ¿no? A ver, ¿qué más podemos pedir? Bueno, pues sí que es verdad que bueno, pues para nosotros como las empresas, a lo mejor las empresas más de reciente creación, es más interesante una subvención que un préstamo, aunque bueno, ya veíamos antes las partes un poco más negativas, ¿no?, de que fuera subvención y no préstamo. Y luego lo que sí que bueno, que ya hay, pero que sigue habiendo, serían incentivos para los inversores, tanto inversores como capital de riesgo, pero también para esos, bueno, los family and friends and fools, ¿no? O sea, al final, estas personas que nos acompañan desde el principio, creen en el proyecto con nosotros, y que realmente, bueno, pues también les tenemos que convencer, venderles nuestra idea, nuestro entusiasmo, y que realmente también para ellos haya incentivos. Y luego, por supuesto, el continuar apoyando tanto la colaboración público-privada. Nosotros nos apoyamos mucho en herramientas como los programas Retos Colaboración del Ministerio de Ciencia, y son un éxito. Para nosotros nos permiten acceder a centros de investigación públicos excelentes con los que podemos desarrollar el proyecto, y las condiciones de los préstamos son muy buenos. En cuanto a ENISA específicamente, que sigáis así, que sigáis creyendo en nosotros, porque realmente, bueno, creo que como hablábamos antes, ¿no?, hay muchas empresas que siguen adelante, que están teniendo unos éxitos muy grandes gracias a vuestra ayuda, y bueno, esperemos estar nosotros, ¿no?, dentro de esas empresas de éxito. Muy bien. Bueno, si quieres tú, y ahora José. Venga. Sí, voy yo. Bueno, en nuestro caso, para nosotros era fundamental, ¿no?, la financiación pública y poder recurrir a estos instrumentos públicos, y en ese sentido, pues os estamos plenamente agradecidos, ¿no?, por todo esto que hacéis. Es verdad que en las fases iniciales, en las fases tempranas, por poner algún pero, necesitamos más celeridad en algunos trámites, en algunas cuestiones,
porque bueno, nosotros hemos recurrido a Torres Quevedo, hemos recurrido a doctorado industrial, hemos aplicado Neotec, hemos aplicado diferentes instrumentos, pero es verdad que el tiempo es el mayor enemigo de la empresa joven, de la empresa de reciente creación, y hay veces que, bueno, que estas, bueno, pues cuesta, ¿no?, muchas veces que podamos llegar a tener la liquidez, ¿no?, directamente en caja, ¿no? Este tipo de cuestiones, pues es verdad que a nosotros nos pueden hacer un poquito más daño, pero igualmente, pues bueno, estamos plenamente, ya digo, agradecidos por la oportunidad y por tener estas opciones que para nosotros son fundamentales. Muy bien, José. No te he hecho mucho caso porque como teníamos el ejemplo aquí, hemos dejado, pero te dejamos la pregunta fácil, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer las administraciones públicas? Sencilla. Pues yo creo que pensar de una forma coordinada, en actuaciones coordinadas, no competitivas entre unas administraciones y otras, de una forma coordinada, y analizar lo que se hace para ver si es efectivo o no, y si no es efectivo cambiarlo, y luego intentar complementar en lo que falla el mercado de verdad. Y en nuestro caso de pymes es facilísimo ver que falla el mercado y hay que ver las formas de resolverlo. En este momento estamos viviendo una época un poco dorada de los arranques de empresas, que no sé lo que durará, pero la verdad es que se han dado una serie de circunstancias simultáneamente en el tiempo, entre las cuales ENISA está jugando un papel fundamental, y eso unido a la capital riesgo, unido a Business Angels, unido a una ley de crowdfunding, están marcando un conjunto de cosas que permiten que José Carlos decida dejar la universidad y meterse en una empresa, que para eso no nos han educado, Gran parte de nuestro problema es que no nos han educado para dar ese paso. Pero si encima no habernos educado para dar ese paso, no tenemos un apoyo financiero, un apoyo administrativo que permita dar ese paso, pues es difícil que la gente lo dé. Entonces, el hecho de que tengamos ahora un ecosistema con miles de empresas que están siendo apoyadas en su mayoría en etapas muy tempranas, da esperanzas de que tengamos un futuro. Pero como has apuntado tú también, no hay que pararse solamente en el primer escalón. Hay que pensar en que esas empresas, para que exploten después, tienen que seguir creciendo y necesitan demandar capitales cada vez más importantes. Y lo hemos visto en las grandes empresas que han triunfado arrancando desde la nada en España en los últimos años, empresas que todos usamos ahora o que están en nuestro día a día, como Wallapop, Cabify, Idealista. Todas esas empresas han nacido de la nada hace muy poco tiempo y ahora son referencias. Entonces, para alcanzar eso, hace falta algo más y nuestro mercado de valores no está preparado para aportar ese algo más. Afortunadamente estamos de momento recibiendo fuertes entradas de rondas de inversores de capital riesgo extranjeros que entran a financiar eso y necesitamos ver la forma de consolidar ese tipo de financiación, porque es la que está provocando que esas empresas de que hace 10 años no existían son ahora multinacionales y generan muchísimo empleo y muchísima riqueza. Bien, has dicho dos cuestiones que quiero resaltar, ¿no? y seguir con la pregunta. La primera, evidentemente, educación, ¿no? Es obvio, siempre en la base de todo. Y insisto en no diferenciar, no cortar, ¿no? Realmente el ejemplo de José Carlos o el de la propia María Eugenia es como esa trayectoria de investigación de una manera, digamos, natural, acaba en una empresa. No son dos mundos distintos, ¿no?, en los que te tengas que plantear si elijo uno u otro, sino que acaban siendo el mismo, ¿no? Yo creo que ese tipo de educación es la clave, ¿no?, que tenemos que seguir. Y luego has comentado efectivamente cómo está en este momento el emprendimiento, ¿no?, y cómo está el mercado de capital riesgo, que conoces perfectamente. Ayer teníamos un evento conjunto con la de Business Insider, con la secretaria de Estado, con Carme Artigas, y surgía el debate efectivamente de si tenemos burbuja, no tenemos burbuja, en qué punto estamos, ¿no? En cuanto a emprendimiento, nosotros en ENISA seguimos viendo que hay proyectos de calidad, más o menos nos mantenemos en unas entradas estables, con picos el año pasado por efecto pandemia o el anterior, pero un nivel más o menos estable. Pero sí que es verdad que se han producido, entendíamos todos, cierto hinchamiento, ¿no?, en ese crecimiento de algunas empresas que se han ido replicando y que han entrado ya en modo de lo que le pasa a un mercado maduro, ¿no? Cuando está maduro, pues empieza a haber más especulación y más fluctuaciones de mercado. Tú que lo conoces bien, ¿cómo ves que está este momento, José? Hombre, la verdad es que cualquier respuesta puede ser válida porque en este momento
lo que tenemos como externo a esa situación de burbuja es todavía la salida de una pandemia que no termina de salir y, en segundo lugar, pues un conflicto armado de consecuencias imprevisibles para el conjunto del ecosistema emprendedor nacional e internacional. Pero también de las grandes crisis surgen las grandes oportunidades, con lo cual lo que hay que estar al tanto es buscar las nuevas vías de negocio que tenemos que abrir, más entorno industrial que hemos perdido, más reconexión de investigación con emprendimiento, para de esta crisis, con esa base emprendedora que estamos generando, podamos ver en qué dirección puede tirar nuestra economía. Quedarnos parados no nos va a llevar a ningún lado seguro, pero es cierto que bueno, pues la situación no es fácil, la incertidumbre es muy elevada y bueno, no sabemos lo que puede pasar. Pero más allá de la situación de burbuja que se esté hablando, yo creo que hay que pensar que los resultados alcanzados son realidades y que esas realidades persisten, están ahí, son empresas consolidadas, son empresas que están funcionando y que, bueno, pues esta crisis puede afectar a algunas, sí, pero puede que a otras que no habían explotado hasta ahora vean una nueva oportunidad de mercado y exploten. O sea, que lo que hay que estar es ahí apoyando a las empresas para que encontremos las empresas del futuro nuevamente, si algunas de las que tenemos ahora, dado el cambio de coyuntura que se está produciendo, pues dejan de ser de interés para el futuro. Bueno, pues la vida es así, los ecosistemas naturales y los empresariales cambian y tienen que adaptarse a los shocks que se producen sin haberlo previsto. Muy bien, me voy a apuntar eso de que cualquier respuesta puede ser válida porque me va a venir muy bien, pero no hace más que preguntarme que cómo va a ir esto, que cómo va a ser. Pues efectivamente cualquier respuesta puede ser válida en este momento, ¿no? O no válida, ¿no? Pero únicamente sobre el aspecto del sobrecalentamiento en el mundo del venture capital, yo no lo veo tanto. Simplemente lo que ha ocurrido es que bueno, en todo mercado hay altas y bajas, y el mercado se tiende a autorregular. Ahora, esa autorregulación, al no ser un mercado cotizado, es un poco más lenta que en otros campos, salvo que la cosa se salga de quicio. Y yo no creo que se haya salido de quicio, ni mucho menos. Bueno, eso era, tengo que decir un poco mi explicación de ayer, ¿no? Era mi visión de ayer frente a algunos que decían, porque siempre somos muy ciclotímicos a veces, ¿no? Parece que o no se emprende o tenemos que emprender todos, o no hay emprendimiento en España, o de repente hay una burbuja. Yo creo que no es para tanto ni una cosa ni otra, ¿no? Es simplemente el desarrollo relativamente natural, como bien explicas, José, de lo que es un mercado que va creciendo y un actor como es el emprendimiento que está ya aquí, ¿no? Y que hay que buscarle su sitio en todo el modelo económico. Yo estoy seguro que, pese a la incertidumbre, y es más, en este momento de incertidumbre, hablaba con un empresario alemán esta semana también, veíamos cómo Europa, bueno, pues había descuidado un poco la parte industrial, la parte energética, la parte un poco de soberanía, ¿no? Científica incluso en algunas cuestiones, y se está recuperando, y alrededor de eso tenemos que ser capaces también de encajar el emprendimiento, ¿no? Como ahí sí han hecho otros modelos como Estados Unidos, o de otra manera y salvando distancias, pero incluso China, ¿no? O sea, en todo el entorno de la ciencia, que va a seguir siendo la base, encajar ese emprendimiento. ¿Cómo veis vosotros, qué sensación tiene un emprendedor, una emprendedora en este momento de incertidumbre? ¿Da más miedo, da menos miedo, dan más ganas? ¿Cómo lo vivís, no? Yo creo que miedo siempre va a dar, ¿no? Porque es lo que hablábamos, ¿no? Salir de la universidad, que no es mi caso, pero salir de la universidad y montar una empresa siempre da miedo. Pero sí que es verdad que bueno, los beneficios que te genera, tanto a nivel personal como empresarial, o sea, el vivir esta experiencia creo que merece mucho la pena. Sí que es verdad que, bueno, con lo que está pasando últimamente, una pandemia, una guerra, ¿quién nos iba a decir, no? Pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que aprender que somos capaces de reinventarnos, ¿no? Y de salir adelante y de hacer fuerza de las flaquezas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues siempre da miedo, pero vamos, yo si tuviera que dar un mensaje a gente que tuviera ganas de emprender es probad. Tened cuidado con los tiempos, que siempre puede pasar algo como la pandemia, ¿no? Pero apoyaros de las administraciones públicas, pero hacedlo. Realmente la experiencia es muy buena.
Pues él ya no tiene miedo y tú no puedes decir que sí. O sea, que Yo desde a ver cómo lo cuentas. Desde luego miedo no tengo, desde luego miedo no hemos tenido. Además tenemos la peculiaridad de que nosotros nacimos en pandemia, porque nosotros estábamos reuniéndonos de cómo montar la empresa durante el confinamiento y constituimos finalmente en diciembre de 2020, ya cuando nos dejaron salir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con lo cual miedo no podemos tener. O sea, justamente en una de las peores épocas nosotros decidimos coger el proyecto y ponerlo ahí en manos de, bueno, nuestras manos, cogerlo y llevarlo a la empresa, ¿no? Con lo cual es una cuestión ya motivación total y absolutamente personal de los 3 socios que estamos emprendiendo con este proyecto. Yo creo que al final, efectivamente, de las situaciones complicadas, pues bueno, siempre salen las fortalezas de todos nosotros. Tenemos suficiente fortaleza, tenemos suficiente resiliencia y podemos seguir avanzando sin ningún tipo de problema. Bueno, pues yo creo que dicho esto, no puedo decir ni añadir nada mejor, ¿no? Que ese mensaje de que seguimos avanzando y que hay que no tener miedo, evidentemente hay que ser conscientes de las situaciones, pero son el vivo ejemplo de que no se tiene miedo y además tenemos los datos, ¿no, José, del estudio y de cómo esto no solo es el caso de José Carlos y de María Eugenia, sino de muchos y muchas españolas más que han cogido este camino. Muchas gracias, un placer haber acompañado en esta mesa a María Eugenia, a José Carlos y al profesor Martí Pellón de nuevo, y encantado de estar este día aquí en la EOI con todos los que nos estáis siguiendo. Muchas gracias.